Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Como cada fin de semana, estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Ahorita les comparto la clase. Me van a ir indicando si logran visualizar. Si visualizan a la pantalla, estoy compartiendo ya. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hay que esperar a ver un momento para poder dar inicio con la clase. Yo sé que ya están logrando visualizar la pantalla. Buenas tardes para los que están ingresando recién. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no? Algún apunte o quizás el módulo muy cerca de ustedes. Ahí vayan viendo, ¿no? Qué tema vamos a aprender el día de hoy. Un momento, vamos a dar inicio. Como cada fin de semana, pues estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Y hay que tener en cuenta que el Colegio SANE pues está cumpliendo con lo que se les ha ofrecido. No necesariamente con los cursos, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay talleres que se llevan a cabo de lunes a viernes. Para los que están ingresando recién, espero que logren visualizar mi pantalla, ¿no? Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente ya cuando dé inicio lo que son las clases. Ahora sí, vamos a dar inicio. Nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Vamos a ir desarrollando lo que es el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en quinto grado secundaria. Ya estamos en la tercera semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todas las clases pues están siendo grabadas para que ustedes, ¿no? Lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para que los compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. Segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y si quieren participar no activando su micrófono, también si ustedes observan ahí en la parte inferior, ahí la manito, ¿no? Podemos ir levantando para poder tener en cuenta en qué orden, ¿no? Nos va a ir mencionando la primera persona, quizás segunda persona, así para en ese orden, ¿no? Para poder participar. Y finalmente, tiene que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. El día de hoy, ¿no? Como se le estaba mencionando, vamos a ir aprendiendo referido pues a razones trigonométricas. ¿Qué entienden por razones trigonométricas? ¿Alguien quisiera participar? Veo que le va levantando la manito. ¿Podría indicarme qué entiende por razones trigonométricas? Miss, buenas tardes. Se refieren a los vínculos que pueden, se establecen entre los lados de un triángulo.
Ya, muy bien. Valentina, ¿alguna otra participación? ¿Alguna otra participación? Si no hay ninguna, va bajando a ver su manito, Valentina. Ya, si no hay ninguna otra participación, vamos a ir continuando y estar atentos, ¿no? De cómo se va desarrollando, cómo se va a realizar. Acá en la noción, ¿no?, de razón trigonométrica se refiere, o sea, a los vínculos que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados, del cual, ¿no?, van a existir 6 grandes razones trigonométricas y esas 6 razones trigonométricas se tienen que indicar en ese orden. Primero lo que es seno, luego coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Así es que estas 6 razones trigonométricas ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Lo que es el seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Como se va mencionando, ¿no?, nos habla que uno de los ángulos va a medir pues 90 grados. O sea, acá nos dice, ¿no?, que sea el ABC un triángulo rectángulo recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados de un triángulo. O sea, lo que tenemos ahí, que ustedes van observando, es un triángulo, ¿no?, recto en B, porque está formando un ángulo de 90 grados. Y dirán algunos, pero profesora, yo no veo, no estoy observando que ahí esté el ángulo de 90 grados. Para poder escribir o desarrollar en alguna solución, ahí sí vamos a poner 90 grados, pero en el triángulo donde se va a ir representando, simplemente se coloca con un pequeño cuadrado. ¿Dónde está? Esta de acá. Es esta de acá, ¿no?, donde yo estoy poniendo de color rojo. Ese es el ángulo, ¿no?, de 90 grados. Aparte, también tienen que saber a qué se refiere, ¿no?, o en dónde se va a indicar pues lo que es la hipotenusa, lo que es el cateto, ¿no? En este caso vamos a ver 2 catetos. Pero esos 2 catetos, uno de ellos se va a llamar quizás cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente. Todo va a depender de acuerdo a la posición del ángulo que nos pidan hallar, ¿no? En primer lugar, así estamos observando así de manera general. O puede ser con algún valores, ¿no? Por ejemplo, de B a C va a valer A, de C a A va a valer B, de B a A va a valer C. Y acá lo que se va a aplicar es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? En primer lugar, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, ¿no?, porque esto de acá, ¿no?, es donde estamos indicando, mira, que esa es la hipotenusa. Y cuando es con datos he puesto B. Entonces, esa hipotenusa lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a igualar a cada cateto, ¿no?, elevado al cuadrado, pero se tiene que sumar. Ahí está, B al cuadrado es igual a quién, A al cuadrado más C al cuadrado. Y no olvidarse, ¿no?, que ese cateto va a formar, o cuáles vamos a llamar los catetos, lo que va a formar parecido a una L mayúscula, ¿no? Esa L mayúscula van a ser los catetos. Y esos catetos, cada uno se van a elevar también al cuadrado y se van a sumar. Por eso se ha puesto B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. ¿Para qué vamos a aprender este teorema de Pitágoras? Es que no en todos, o sea, estos, quizás suponiendo este cateto, no nos dé el valor de cuánto vale, ¿no? Pero sí nos mencionen el valor de quizás de ahí de la hipotenusa y de este cateto. Entonces, nosotros tenemos que saber de cuánto vale el otro cateto, pues, ¿no?, para poder aplicar estas razones trigonométricas.
Para eso es lo que vamos a tener que ir aprendiendo nosotros, el teorema de Pitágoras. Y ahí están, ¿no?, las razones trigonométricas. Ahora sí, voy indicando ahí. En primer lugar, observamos el ángulo que nos están pidiendo, ¿no?, que es el ángulo alfa. No olvidarse que cuando esté a su frente, ¿ya?, eso se va a llamar cateto opuesto. Y lo que esté a su costado, cateto adyacente. La hipotenusa sí se mantiene, pero suponiendo mi triángulo va a ser, ¿no?, de esa forma, y me van a pedir hallar este ángulo, poniendo que sea el ángulo beta. La hipotenusa sí se va a mantener. Y yo les mencioné, les dije que a su frente de ese ángulo que les va a pedir calcular, ¿quién va a estar? El cateto opuesto. Y a su costado, cateto adyacente. Mira, comparamos estos dos, ¿no?, triángulos. ¿Qué está sucediendo? Que el cateto opuesto y el cateto adyacente han cambiado de posición. ¿Por qué? Es que el ángulo también está cambiando. En este caso ya el ángulo que nos están pidiendo hallar pues está en esta posición, en esta parte. Por esa razón cambia también el cateto. Nada más el cateto se cambia, la hipotenusa se sigue manteniendo. Puede estar de esa forma el triángulo, quizás puede estar de esta forma. Lo importante es que este ángulo esté formando de 90 grados. Ya, lo importante que uno de los ángulos internos forme 90 grados. ¿Y cuáles eran las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas tenemos, en primer lugar, era el seno, ¿no? Puedo decir seno de alfa o si no, sen de alfa, en forma abreviada. ¿Y a qué llamamos el seno de alfa? Es cateto opuesto dividido ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Ese es con respecto al seno de alfa. Ahora, continuamos. Coseno de alfa o puedo decir cos de alfa. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Seguimos. Tangente de alfa o TG de alfa. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El que sigue, la siguiente razón trigonométrica, cotangente de alfa o CTG de alfa. Acá va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. La siguiente razón trigonométrica es secante de alfa o sec de alfa. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente, el cosecante de alfa o el CSC alfa es la hipotenusa dividida entre ¿quién? Cateto opuesto. Para que ustedes se den cuenta también aparte, ¿no?, es lo contrario de quién. Tangente con cotangente son lo contrario. Mira, dense cuenta acá. ¿Qué nos dice B? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y cotangente, ¿qué es? Lo contrario, cambio de posición. De lo que es adyacente se viene acá y lo que es opuesto viene acá, mírenme. Por eso vamos teniendo cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién más? ¿Quiénes son los contrarios más? El coseno con el secante. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y el secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente, ¿quién? El seno con el cosecante. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. En forma abreviada lo puedo decir, ¿no? Cateto opuesto, puedo decir co, el cateto adyacente la K, lo que es la hipotenusa H. Y del mismo modo, vamos a ir indicando cada uno de ellos también. Cateto opuesto, ¿no?, en lo que es en el seno, y dividida entre la hipotenusa, le voy a poner la letra H. El que sigue, el coseno, cateto adyacente,
le voy a poner K, dividida entre la hipotenusa, simplemente H. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí está, tengo co entre K. El cotangente sería pues K entre co. O sea, cateto adyacente entre cateto opuesto, el secante. Hipotenusa entre cateto adyacente. Finalmente, tenemos el cosecante. Hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, H entre co. Ese es con respecto, ¿no? Que quizás nos pidieran hallar en este caso el ángulo alfa. Pero ¿qué pasaría, ¿no? Si nos pidieran hallar acá, ¿no? Quizás el ángulo, acá otro ángulo que sea beta. Jóvenes y señoritas, lo único que ustedes van a cambiar es en el ángulo. El seno, ya no van a decir alfa, van a decir beta. Acá también sen de beta. Lo que va mencionando cateto opuesto entre hipotenusa se mantiene, nada más, jóvenes y señoritas. Se va a mantener. Pero eso sí, para la solución, si estoy con beta, entonces acá yo les mencioné, ¿no? Que a su frente, ¿quién debe de estar? El cateto opuesto. O sea, esto en el gráfico sí voy a cambiar. Va a ser acá cateto opuesto y esto de acá va a ser cateto adyacente. Y la hipotenusa sigue manteniéndose lo mismo. Ese es en el gráfico, pero cuando ustedes escriben las 6 razones trigonométricas, simplemente modifican acá. Lo que está alfa van a ir poniendo beta. Pueden poner coseno, ¿no? O coseno de beta, o si no, cos de beta. Cualquiera. Ahí nada más. Lo demás sí se mantiene, jóvenes y señoritas, no me vayan a estar modificando. Pero en el gráfico sí cambiamos su cateto opuesto y cuál va a ser su cateto adyacente. Ese es lo único que se hace, ve así. Ese es, ¿no? Si me estoy escribiendo es para que ustedes se den cuenta que ahí nada más ustedes van a ir modificando. Y cada uno de ellos, o sea, va a salir otros valores, pues, ¿no? Una fracción, o quizás una fracción, o quizás ese número cuando dividen también les puede salir un número entero, no necesariamente en fracción, hasta incluso puede salir un número entero. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuál es el ángulo que están hallando, ¿no? Pero no olvidarse, de acuerdo al ángulo que va mencionando, a su frente va a ser cateto opuesto. Y al su costado, cateto adyacente. Por eso acá, de este ángulo alfa, a su frente, pues se encuentra ¿quién? El cateto opuesto. Es lo único que se modifica. Por eso, de acuerdo al color que he escrito, ¿no? Se va a ir colocando. Así es que ahora sí, estar atentos con los ejemplos que se van a ir realizando. Tenemos el ejemplo 1, nos dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Y nos va mostrando. Acá está, ¿no? El ejemplo que estamos teniendo nos está pidiendo hallar la razón trigonométrica de ¿quién? De A, ¿no? O sea, de este punto. Entonces, si nos pide ese punto, quiere decir que acá va a estar el ángulo. Y también nos está pidiendo allá la razón trigonométrica de ¿quién? De C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas 6 razones trigonométricas vamos a hallar lo que nos va a pedir de A. Encontramos y nuevamente van a tener que hallar las 6 razones trigonométricas, pero ¿ya de quién? De C. O sea, van a decir, si dicen de A, va a decir pues seno de A, coseno de A, tangente de A, ¿no? Cosecante de A, secante de A, así. Van a ir continuando. Y si es de C, van a decir seno de C, quizás coseno de C, tangente de C, ¿no? Hasta cosecante de C. Ahí está, ¿no? Te estoy mencionando, ¿no? Primero, ¿cómo nos pide A? Ahí está. Entonces, ese es el ángulo. Vamos a poner A. Ya no voy a poner en este caso quizás a alfa, beta, ¿no? Voy a poner A.
Entonces, si voy a poner de esa forma, ¿qué voy a decir en primer lugar? A su frente, ¿qué les dije que va a ser? En este caso, cateto opuesto, o sea, la co. Si es la co, esto de acá es K, o sea, el cateto adyacente. La hipotenusa sí se mantiene, o sea, lo que está inclinado, pues, ¿no? Esa es la hipotenusa. Entonces, indicado eso, vamos a mencionar las razones trigonométricas de ¿quién? De A. En primer lugar, seno de A. Seno de A, ¿cómo se va obteniendo? Pues es cateto opuesto, ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Y según nuestro gráfico, ¿quién es nuestro cateto opuesto? Vale 13. ¿Y cuánto es la hipotenusa? 21. Van reemplazando 3 entre 21. Ustedes, cuando tengan esa fracción, ¿no? Si en caso hay números en común que se puedan dividir en el numerador y en el denominador, quizás algunos dirán, pero ¿cuál es numerador? ¿Cuál es denominador? Acá nomás voy a ir explicando. Esto de acá, el número 13, es el numerador y el número 21 es el denominador. A eso me refiero. O sea, si hay números en común que puedan dividir tanto en el numerador y denominador, ¿no? Si dividen entre 5, a ambos van a dividir entre 5. Si dividen entre 3, a ambos también. Pero si en caso no tienen ningún número en común, lo van a dejar ahí la fracción. Ya, en este caso, no hay ningún número en común porque el número 13 se puede dividir 13 entre 13. Pero el 21, cuando yo divido, o sea, debo de obtener un número entero, pero yo no lo obtengo, ¿no? Me sale un número, en este caso decimal. Entonces, por lo tanto, no hay ningún número en común y lo dejan ahí la fracción. Pero si hubieran, van a tener que ir continuando. Para eso es lo que me he ido deteniendo un poco explicándoles para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, lo borré. Esto era con y esto es la K. Y este es, o sea, cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Continuamos. La siguiente razón trigonométrica, ¿cuál es? A ver si están atentos. La siguiente razón trigonométrica, ¿cuál sigue? Es el coseno, ¿no? Simplemente cos. ¿Cos de quién? De A voy a poner, pues, ¿no? Porque nos ha pedido, pues, de A y aparte nos está mencionando, pues, por eso voy poniendo. Y coseno de A quiere decir es cateto adyacente dividido ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Y cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale 11. Hipotenusa, 21. 11 entre 21. Y no hay ningún número en común y lo vamos dejando ahí la fracción. El que sigue, tangente de A. Tangente de A es cateto opuesto dividido ¿entre quién? Entre cateto adyacente. Opuesto vale 13 y adyacente es 11. En ningunos no hay ningún número en común y lo vamos a dejar ahí la fracción. Continuamos. Cotangente de A. El cotangente de A es cateto adyacente dividido ¿entre quién? Cateto opuesto. Adyacente, dale 11 y opuesto es 13. Continuamos. Secante de A. El secante de A es hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y adyacente es 11. 11 entre 21. Y finalmente, cosecante de A es hipotenusa dividido ¿entre quién? Cateto opuesto. ¿Y eso cuánto sale? 21 entre 13. Ahí están las 6 razones trigonométricas de A. Este mismo gráfico también vamos a utilizar, pero ya hallando, ¿no? Sus razones trigonométricas ¿de quién? De C. Entonces, es este ángulo, pues, ¿no? Que voy mencionando. Entonces, a su frente de acá ya va a ser cateto opuesto.
Y esto de acá es el cateto adyacente. Finalmente acá tenemos lo que es la hipotenusa. En primer lugar, el seno de C. El seno de C es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. O sea, como me va mencionando, ¿no? De lo que es del seno, coseno, se van manteniendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es en la posición en el gráfico. Y los datos también que nos van a salir diferentes, pues, ¿no? Que en este caso ya sale 11 entre 21. La siguiente razón trigonométrica es cosecante de C. Es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Adyacente vale 13 y la hipotenusa es 21. O sea, nos sale 13 entre 21. Y no hay ningún número en común que se pueda dividir en ambos números. Continuamos. Tangente de C es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Opuesto vale 11 y adyacente es 13. 11 sobre 13avo. El que sigue, la siguiente razón trigonométrica es el cotangente de C. El cotangente de C es cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Adyacente vale 13 y opuesto es 11. Siguiente razón trigonométrica es secante de C. Es hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y adyacente es 13. Y finalmente tenemos lo que es el cosecante de C. Es la hipotenusa dividido entre cateto opuesto. ¿Y cuánto es eso? 21 entre 11. Ahí están las 6 razones trigonométricas de C. Esa es la forma, ¿no?, que tienen que realizar. Hay que tener en cuenta que estos de acá que estamos mencionando no se modifican, ¿eh? No se están modificando. Lo único que se están modificando es de acuerdo a lo que va a pedir, ¿no? De acuerdo a lo que va pidiendo, ¿no? Que hallemos sus razones trigonométricas. Eso nada más se está modificando, pero hay que tener en cuenta, ¿no? En el gráfico también se modifica. Que en el anterior hemos hallado, ¿no? Voy a hacer de otro color. En el anterior, como hemos hallado de lo que es de A, entonces a su frente, esto de acá ya ha sido el cateto opuesto. Y esto de acá ha sido pues el cateto adyacente, pero la hipotenusa sigue manteniéndose lo mismo. Esta hipotenusa sigue manteniendo lo mismo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo que se requiere es bastante practicar nada más, jóvenes y señoritas. Eso es lo único que ustedes tienen que ir realizando, ¿no? Aprenderse, ¿no? Cómo se obtiene lo que es el seno de cualquier ángulo. Seno de cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Lo que es secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente lo que es el cosecante es la hipotenusa entre cateto opuesto. De acuerdo a los valores, ¿no?, que se va mencionando, ustedes tienen que realizar. Vamos a ir continuando. Ahora sí, estar atentos con los ejercicios de aplicación. Tenemos uno, nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa y nos va mostrando ahí el gráfico. En este caso, estamos viendo, ¿no?, el triángulo. Aparte de ello, también nos muestran, ¿no?, cada uno de los lados, ¿no?, que tienen sus valores.
Lo único que nos va a quedar pues es mencionar sus razones trigonométricas. Pero ¿qué pasaría si uno de sus lados no nos diera quizás cualquier valor X, Y, cualquiera? Entonces nosotros tenemos que hallar cuánto vale. Y eso se va a tener que aplicar pues por el teorema de Pitágoras, ¿no? Para poder ir obteniendo de cuánto vale ese lado. Pero en este caso, como estamos observando cada uno de los lados como tiene valores, lo único que nos queda es indicar, ¿no?, las 6 razones trigonométricas. En el seno de alfa, ¿no? Entonces ustedes cuando iban a hallar de manera ya directa, ¿no? Como están todos los datos, dirán los datos. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que del ángulo que nos mencionen a su frente, yo les dije qué cosa es el cateto opuesto, o sea, la co. Y a su costado, esto de acá, pues es el cateto adyacente. Y finalmente tenemos que esto es la hipotenusa. Entonces, vamos a decir que el seno de alfa es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale cateto opuesto? O sea, la letra co, pues, ¿no? Lo que he escrito en el esquema. Para no estar poniendo cateto opuesto, simplemente he puesto co. ¿Y eso cuánto vale? Vale 2. Dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Se nos está saliendo 2 séptimos. Ahí va a quedar la fracción. No podemos continuar porque el número 2, en este caso, se puede dividir entre 2 y el número 7 se puede ir dividiendo, en este caso, entre 7, pues. O sea, no hay ningún número en común, tanto en el número 2 ni en el número 7 no hay ningún número en común. Entonces, por lo tanto, se queda ahí la fracción. ¿Ya? ¿Por qué voy repitiendo? Es que en este caso hay que tener en cuenta cuando vamos a tener así las fracciones, posiblemente podamos encontrar una división exacta o quizás podemos ir simplificando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejarlo en nuestro resultado a una fracción irreductible o si desean también en un número decimal. Ya depende de las alternativas que se les esté indicando. Ahí va a quedar, ¿no? Nos queda 2 séptimos. Es con respecto al seno de alfa. En el coseno de alfa, ese es igual a ¿quién? Al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 7, o sea, nos sale 3 séptimos y queda ahí la fracción. La siguiente razón trigonométrica. ¿Cuál es, jóvenes y señoritas? La siguiente razón trigonométrica, ¿cuál es? ¿Alguien podría indicar o quizás escribir, ¿no?, a través del chat? No olvidarnos que la siguiente razón trigonométrica, ¿quién es? Es el tangente, ¿no? Entonces sería tangente de alfa. Y tangente de alfa es cateto. Muy bien, le ha puesto A, muy bien. Es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Si ustedes se recuerdan hasta acá, los demás se les va a hacer fácil, ¿no? Porque faltan acá los 3. ¿Por qué les digo se les va a hacer fácil? Es que de acá es su contrario, que va a ser el cotangente. El que sigue es secante, su contrario ¿de quién? De coseno. Y finalmente de seno, ¿no? Su contrario va a ser el cosecante. Por eso les decía,
Si ustedes se acuerdan estos tres razones trigonométricas, cómo se va obteniendo cada uno de ellos, los demás son lo contrario, ¿no? Vamos cambiándoles de posición. El cateto opuesto, ¿no? A olvidarnos que es esta de acá, pues. Le he borrado. Y este es el cateto adyacente. El opuesto vale 2 y adyacente 3, o sea, nos sale 2/3. El que sigue, el cotangente de alfa, ¿no? Esto de acá quizás ya no es necesario que ustedes escriban, pueden ir indicándome de frente esas fracciones. Si uno ya lo dominamos y sabemos cómo se va obteniendo, puedo decir seno de alfa es igual a 2/7, coseno de alfa 3/7, y así, ¿no? ¿Por qué les menciono ahí? Es que de cotangente de alfa, su contrario, ¿de quién es? De tangente. Acá tangente me dice 2/3, entonces cambio de posición sería 3/2. Y eso se refiere que es cateto adyacente entre cateto opuesto y nos sale 3/2. La siguiente razón trigonométrica, secante de alfa. El secante de alfa es hipotenusa dividido entre ¿quién? Cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 y adyacente vale 3, o sea, nos sale 7/3. Y finalmente tenemos lo que es el cosecante de alfa. Cosecante de alfa es hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 7. Y opuesto es 2. Nos está saliendo 7/2. Ahí están las 6 razones trigonométricas, ¿no?, que nos están pidiendo hallar. Cuando nos piden hallar las razones trigonométricas, eso es lo único que tienen que hacer, jóvenes y señoritas. Como les estaba mencionando, esto de acá ya no es necesario que ustedes, ¿no? Si ustedes dominan, ya no es necesario que me escriban. Simplemente directo, ¿no? Van a poner seno de alfa, vale 2/7. Coseno de alfa, 3/7. Y así van a ir indicando cada uno de las razones trigonométricas. Pero si yo estoy volviendo a repetir, indicarles es para que ustedes aprendan y se recuerden de cómo se va obteniendo cada una de las razones trigonométricas. Continuamos. Acá en el ejercicio 2 nos dice, se tiene un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Acá, por ejemplo, ya no es así fácil de desarrollar como en el primer ejercicio. ¿Por qué? No tenemos el esquema, ¿no?, o el gráfico de la razón trigonométrica para poder ir hallando. Nos está expresando en letras y nosotros tenemos que llevarlo en forma gráfica para poder ir obteniendo, ¿no?, o hallar las razones trigonométricas, es lo que nos pide. Y aparte de ello, nos menciona y nos dice qué cosa se debe de hallar: el ángulo agudo mayor. Entonces, en primer lugar, nos está dando simplemente catetos. Como bien saben, en un triángulo nosotros tenemos en forma de L, yo les dije que son los catetos, ¿no? Este es el cateto y este es el cateto. ¿Qué más? Debemos de saber de cuánto vale la hipotenusa. Cateto sí nos da como datos, o sea, sabemos cuánto vale cada uno de los catetos, pero la hipotenusa no sabemos. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, primero hallamos el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras y luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos.
primer lugar, ¿no? Vamos a ir mencionando, por ejemplo, el cateto, uno del cateto, voy a decir cateto, ¿no? Que B va a ser igual a 8, el otro cateto de que va a ser C va a ser igual a 15. Estoy sacando, ¿no? De acuerdo a los datos que me mencionan. Y la hipotenusa la voy a mencionar que es A y no lo sé, pues, ¿no? De cuánto vale. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula del teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa, ¿no? Elevada al cuadrado, y lo vamos a igualar a quién? A la suma de cada cateto también elevada al cuadrado. Y para nuestro caso, la hipotenusa vale A. Entonces voy a decir A al cuadrado va a ser igual a quién? A B al cuadrado más C al cuadrado, porque se suman los catetos y cada cateto se elevan también al cuadrado. Entonces, lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? Vamos a indicar A al cuadrado va a ser igual a quién? B vale 8, 8 al cuadrado más C que vale 15 elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando. A al cuadrado es igual a quién? 8 al cuadrado quiere decir 8 por 8 es 64 más 15 al cuadrado, 15 por 15 es 225. ¿Qué hago luego? Sumo 64 más 225. ¿Cuánto es eso? Sale 289. O sea, yo tengo A al cuadrado es igual a 289. Hay que tener en cuenta que al final nosotros cuando vamos desarrollando debemos de tener así, A solito, pero ¿qué sucede? Está elevado al cuadrado. Y cuando yo lo llevo este elevado al cuadrado al otro lado, ¿no? Cuando ustedes lo lleven, se va a pasar como raíz cuadrada. Entonces vamos a tener A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 289. Vuelvo a repetir, este exponente que yo estoy teniendo en el anterior, ¿no? Como yo quiero tener simplemente el valor de A, entonces pongo A y lo voy a igualar, pero ese exponente se va a ir al otro lado como raíz cuadrada. Esa es la forma que se hace en una operación, ¿no? En los procedimientos. Si yo tengo una raíz cuadrada y lo quiero llevar al otro lado, se va a ir como exponente. Ese es lo que va continuando. Así como quizás, ¿no? A este lado está sumando, yo lo llevo después del igual, a este lado va a venir, ¿qué cosa? A restar. Esas operaciones tienen que ir recordando. Entonces, acá estamos teniendo A es igual a la raíz cuadrada de 289. Y su raíz cuadrada de 289, ahí el valor de A es igual a 17, porque 17 por 17 yo multiplico, sale 289. Entonces ya hemos encontrado de cuánto vale la hipotenusa. ¿Qué van a tener que hacer? Graficar, ¿no? Tienen que graficar su triángulo y luego tienen que indicar qué cosa? El ángulo agudo mayor. Es lo que nos está pidiendo, su razón trigonométrica del ángulo agudo mayor. Ahí está mi gráfica, ¿no? Ahí está mi triángulo. Yo le he puesto, como he puesto acá B, ¿no? A su frente le he puesto B minúscula que vale 8. Que este C a su frente, C minúscula vale 15 y como este es A su frente es 17. Y eso es lo que hemos allá, pues la hipotenusa, que en esa posición está la hipotenusa. ¿Qué nos falta? Saber el ángulo agudo mayor, ¿no? Para poder indicar sus razones trigonométricas. De ese ángulo agudo mayor, jóvenes y señoritas, lo único que ustedes tienen que hallar es de los catetos. Una de la condición que menciona es lo siguiente. A mayor lado, dice, se opone mayor ángulo. En este caso, mi mayor, ¿no? Mi mayor lado, ¿quién es? Pues no me vayan a decir 17, esto de acá no se cuenta, no se halla, o sea, no hallamos de ahí su razón trigonométrica, porque nosotros no hallamos de este ángulo de 90 grados, lo que hallamos es esta parte o bien de esta posición. Por esa razón, hay que tener en cuenta que se va a comparar simplemente de quiénes, de los catetos. Entonces, ¿quiénes son los catetos? Uno de ellos vale 8 y el otro vale 15. Y nos está diciendo que a mayor lado, en este caso es nuestro mayor lado, ¿quién es? Pues 15. ¿Qué cosa va a hacer? Se va a poner el mayor ángulo. Es lo que nos pide.
Entonces, por ende, debemos de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, ahí voy a ir ubicando mi ángulo alfa. De ese ángulo alfa es lo que vamos a hallar sus razones trigonométricas. Eso es lo que se va realizando, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido que hallar primero la hipotenusa, después de analizar la hipotenusa, encontrar, hemos tenido que ver, ¿no? ¿Cuál de los ángulos se va a tener que hallar? ¿No? Como nos decía mayor ángulo, por esa razón, se va a poner del mayor lado. Como el 15 es mayor, en esa posición vamos a hallar su razón trigonométrica. Una vez indicado, vamos a decir, ¿no?, que este es su frente. ¿Quién es? Es el cateto opuesto. Y esto de acá va a ser el cateto adyacente y esto es la hipotenusa. Ahora sí, empezamos con el seno de alfa. Seno de alfa, ¿quién es? Pues es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, o sea, 15 entre 17. Si desean, lo pueden sacar en decimales y eso es igual a 0.88235. Seguimos con la siguiente razón trigonométrica, que es el coseno de alfa. Ese es igual ¿a quién? A cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, o sea, 8 entre 17. Y ese es igual a 0,47059, ¿no? Si desean, lo pueden dejar, como vuelvo a repetir, en fracción o también en decimales. La siguiente razón trigonométrica, tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 15 entre 8. ¿Y eso cuánto sale? 1,875. La siguiente razón trigonométrica es cotangente de alfa. Cotangente de alfa es igual ¿a quién? A cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. 8 entre 15. Y ese es igual a 0,5. 3, 3, 3. ¿Por qué lo digo 3, 3, 3? Es que observen de ese número 3, en la parte superior hay como un pequeño sombrerito. ¿Qué quiere decir? Que ese número 3 se está repitiendo varias veces y para no estar escribiendo varias veces se va colocando ese pequeño sombrero. El que sigue, secante de alfa. Secante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto adyacente, o sea, 17 entre 8. Y ese es igual a 2,125. Y finalmente tenemos lo que es el cosecante de alfa. Es igual ¿a quién? A la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto, o sea, 17 entre 15. Y ese es igual a 1,13333. O si no, 1,13 periódico puro. ¿Por qué? El número 3 se está repitiendo varias veces. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Nada, ninguna pregunta. Muy bien, voy a ir continuando. Si se dan cuenta, ¿no? Estamos sacando ahí sus razones trigonométricas ya dependiendo del ángulo. En este caso, el ejercicio, hemos tenido que hallar, ¿no? En primer lugar, cuánto vale la hipotenusa. Una vez obtenido, hemos tenido que deducir, ¿no? O sacar de acuerdo a una definición para poder encontrar, pues, el ángulo, ¿no? Y finalmente se está indicando sus razones trigonométricas. A ver, un momento. Ahí tenemos 3, nos dice, según la figura, hallar las razones trigonométricas. Ahí está la figura y nos va mostrando ahí. ¿Qué observamos? Estamos observando que tenemos, ¿no? En este caso, el valor de uno de los catetos y también el valor de la hipotenusa. Y no sabemos de cuánto vale, ¿no? El valor del otro cateto. Entonces, en primer lugar, para la resolución, o sea, para nosotros indicar sus razones trigonométricas, todos esos lados tenemos que saber de cuánto vale, pero como aparece una variable, tenemos que hallar en primer lugar de cuánto vale esa variable, ¿no? En este caso es uno de los catetos, que sería el cateto adyacente.
primer lugar, se va a tener que aplicar, ¿no?, por el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, pues, ¿no?, que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de los catetos también elevada al cuadrado. Lo que yo estoy deduciendo, ¿no?, para que tengan en cuenta, es lo siguiente. Como acá tengo el A mayúscula a su frente, lo voy a decir ¿qué cosa? Mi A minúscula. Igual modo, tengo mi B mayúscula a su frente, esto de acá va a ser mi B minúscula. Y de la C, esto de acá va a ser mi C minúscula. ¿Ya? De esa forma. Por eso acá he puesto la hipotenusa, ¿no?, que acá tenemos que la hipotenusa esté elevada al cuadrado igual ¿a quién? A la suma de los catetos, que sería B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué hacen? Reemplazan, ¿no?, de cada uno de los valores. Eso es A. Entonces reemplazamos. A, que vale 41 elevado al cuadrado es igual ¿a quién? A B, que vale X elevado al cuadrado más el valor de C, que es 9 elevado al cuadrado. Llevamos a este lado lo que es el 9 al cuadrado, va a venir restando, sería 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a X al cuadrado. 41 al cuadrado sale 1681, menos 9 al cuadrado, que sale pues 81, igual ¿a quién? Al X al cuadrado. 1681 menos 81 sale 1600, igual ¿a quién? A X al cuadrado. ¿Qué hacen luego? Este exponente que tenemos se va a ir al otro lado, pero como raíz cuadrada. Por eso acá está apareciendo. X es igual a la raíz cuadrada de 1600. Y su raíz cuadrada de 1600, X es igual a 40. Una vez que hayan encontrado, ¿no?, ahora sí recién vamos a hallar las 6 razones trigonométricas, las cuales son lo siguiente, ¿no?, que estoy poniendo X es igual a 40, ¿no? Por estoy poniendo la figura, ¿no?, de acuerdo a lo que nos va a pedir, las 6 razones trigonométricas, y vamos a ir empezando a mencionar. En primer lugar, lo que es el seno de alfa. Seno de alfa es igual ¿a quién? Pues es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y acá tenemos lo que es el valor de la hipotenusa. Por eso ahí estamos teniendo seno de alfa es igual a 9 entre 41. O sea, cateto opuesto entre hipotenusa. El que sigue, coseno de alfa. Es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, o sea, 40 entre 41. El que sigue, tangente de alfa, es igual ¿a quién? Cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 9 entre 40. El que sigue, la siguiente razón trigonométrica es el cotangente de alfa. Es igual ¿a quién? A cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, o sea, 40 entre 9. La penúltima razón trigonométrica es el secante de alfa, es igual ¿a quién? Hipotenusa dividido entre cateto adyacente, o sea, 41 entre 40. Y finalmente, cosecante de alfa es igual ¿a quién? A la hipotenusa dividida entre cateto opuesto, o sea, 41 entre 9. Mira, ¿qué ha sucedido? Acá ya no está poniendo, pues, ¿no? Por ejemplo, del seno de alfa ya no he puesto, pues, cateto opuesto dividido entre hipotenusa. ¿Igual ¿a quién? A 9 entre 41. O sea, ya estoy indicando de manera directa de cada una de esas razones trigonométricas. Esa es la forma que ustedes tienen que realizar, ¿no? En los ejemplos anteriores, la parte teórica que estábamos realizando, ahí sí he ido mencionando, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes aprendan y sepan cómo se van obteniendo cada una de esas razones trigonométricas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? No, Miss, quedó todo claro. Muy bien. Y ahora sí, pero terminar este último ejercicio. Mira, acá tenemos en el cuarto ejercicio,
nos menciona, ¿no?, que en el triángulo rectángulo ABC el ángulo dice de igual a 90 grados, calcular las razones trigonométricas del ángulo B. Y nos dice si B dice es igual a 2 centímetros y C es igual a 4 centímetros. Ahí tenemos, ¿no?, el triángulo. Nosotros tenemos que ir graficando, que en este caso no sabemos de cuánto vale pues la hipotenusa porque nos da mención tan solo de los dos catetos, del cual nos está pidiendo calcular las funciones. Algunos le dicen razones trigonométricas o si no funciones trigonométricas, que es lo mismo. ¿De quién? De B. Entonces, por lo tanto, este es el ángulo, ¿no? Por eso estoy ahí indicando de ese ángulo que vamos a hallar, que en este caso lo voy a decir que es el ángulo alfa. Pero como no sabemos de cuánto vale la hipotenusa, vamos a tener que aplicar en primer lugar, ¿no?, de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de cada cateto también elevado al cuadrado, ¿no? Que en este caso se tiene A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado, bueno, no lo sé el valor de A, igual a ¿quién? Al valor de B, que vale pues 2 centímetros, que sería 2 elevado al cuadrado, más el valor de C, que vale 4, 4 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado quiere decir 2 por 2. No vayan a pensar que se está multiplicando, ¿no? Esta es lo que se hace. Esta base, 2 por 2 es 4. Y igual modo acá la base, 4 por 4, 16. Sumamos 4 más 16 sale 20. O sea, al cuadrado es igual a 20. ¿Qué hacen luego? Llevar como raíz cuadrada A es igual a la raíz cuadrada de 20, ¿no? Y no necesariamente lo pueden dejar ahí. Por ejemplo, el número 20 nosotros lo podemos expresar a la siguiente multiplicación, que sería 4 por 5, que sigue siendo 20. ¿Qué hago luego? Para cada uno voy a distribuir su raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de 4 y su raíz cuadrada de 5. Y su raíz cuadrada de 4 vale 2. Y su raíz cuadrada de 5, bueno, no tiene, se vuelve a escribir. Entonces, A va a ser igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué hacen luego? Van a ir reemplazando. Un momento, no se muestra, creo, el gráfico. No se mostraba, ahí está el gráfico. Ahí está, estamos completando de cuánto vale el valor de A. ¿Y qué van a hacer luego? Ya lo único que les queda es encontrar sus razones trigonométricas, que tendríamos así. Seno de alfa. Vayan a decir, ¿dónde está alfa? Está acá. Bueno, no se muestra, creo. Que ahí está el alfa. Seno de alfa es igual a ¿quién? Es cateto opuesto dividido entre hipotenusa, o sea, B entre A. Y ese es igual a ¿quién? A 2 dividido entre 2 por la raíz cuadrada de 5. Nunca se olviden, jóvenes y señoritas, cuando ustedes tengan en el denominador una raíz cuadrada, no debe de existir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como acá tiene raíz cuadrada de 5, si hubiera raíz cuadrada de 12, si fuera raíz cuadrada de 20, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar por ese valor. Como en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos que es la raíz cuadrada de 5, entonces multiplico por la raíz cuadrada de 5 y arriba también, en ambos, tanto en el numerador y denominador, porque yo divido ellos dos, me sale 1 y 1 multiplicado por 12 dividido entre 2 por raíz cuadrada de 5, sigue manteniéndose lo mismo, o sea, 2 entre 2 raíz cuadrada de 5. O sea, no estoy afectando mi ejercicio, porque si ustedes me multiplican por otro número, ahí sí va a salir otro resultado. Lo que se busca es no modificar lo que se está de color negro, o sea, de acá, ¿no? Me refiero al 2 dividido entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Y cuando ustedes multipliquen, ¿no? Puede ser la raíz cuadrada de 5, ¿no? Que tenemos así. Esto de acá sigue siendo 5. ¿Por qué? Es que lo que se hace es una sola raíz y que se hace los números se multiplican. ¿Y eso cuánto es? Pues es la raíz cuadrada ¿de quién? De 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5.
Entonces, para no estar realizando todos estos procedimientos, la estrategia que ustedes tienen que tener es lo siguiente. Si tienen la raíz cuadrada de 12 por la raíz cuadrada de 12, lo que está dentro de ese valor les va a salir el resultado, o sea, 12. Si es raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3, acá el resultado les va a salir 3. Siempre y cuando se multipliquen por el mismo número. Esa es la estrategia. Entonces, por esa razón, si ha hecho esto de acá, 2 entre 2, se divide que sale 1, 1 por la raíz cuadrada de 5, sale la raíz cuadrada de 5 entre todo esto, sale 5. ¿Y qué ha sucedido? Ya desapareció en el denominador, no hay raíz cuadrada de 5. No interesa en el numerador que tenga su raíz cuadrada de 5. Continuamos con el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a ¿quién? A C entre A. Y ese es igual a ¿quién? A 4 entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Entonces, como aparece en el denominador, multiplico por la raíz cuadrada de 5 y arriba también por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué hacen luego? Sacan su mitad de 4 que sale 2 y su mitad de 2 vale 1. Y vamos a tener 2 por la raíz cuadrada de 5 entre 5. Continuamos con el tangente de alfa. ¿Es igual a quién? Cateto opuesto entre cateto adyacente. B entre C. B vale 2 y C vale 4. Saco su mitad de 2, vale 1, mitad de 4 vale 2 y me está saliendo un medio. Sigo con el cotangente de alfa. Es cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, C entre B, y ese es igual a ¿quién? A 4 entre 2, y 4 entre 2 sale 2. Me está saliendo un número entero. Les dije que puede salir también un número entero. Secante de alfa. Es igual a ¿quién? Hipotenusa dividido entre cateto adyacente, o sea, A entre C. Y A vale 2 raíz cuadrada de 5 entre 4. Saco su mitad, vale 1, mitad, vale 2. Entonces, 1 por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Y va quedando ahí. Y finalmente tenemos lo que es el cosecante de alfa, que sería hipotenusa dividida entre cateto opuesto, o sea, A entre B. Que A, ¿no? Vale 2 raíz cuadrada de 5 entre 2. Saco su mitad, mitad, y me va a quedar simplemente la raíz cuadrada de 5. Y va quedando ahí. No olvidarse, no interesa que en el numerador aparezca la raíz cuadrada. Lo importante es que la raíz cuadrada no debe de existir en el denominador. Por eso se va realizando estos artificios, jóvenes y señoritas, ya dependiendo de qué número se encuentra en esa raíz cuadrada. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ya me pueden ir escribiendo, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, Hasta luego, Miss. Hasta luego Gracias. con todos. Hasta luego.